Estamos estudiando la lección número 11 que se titula El conflicto inminente. Y para este día martes 11 de junio se titula el tema Identifiquemos a la bestia, primera parte. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias porque tú siempre nos provees, Señor, todo lo que necesitamos. También, Señor, nos das a través de tu palabra todas las señales para poder identificar los peligros que se avecinan ahorita que estamos viviendo en el final de los tiempos. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que de tu mano podemos salir siempre victoriosos. Que esta lección, Señor, sea de bendición para todos aquellos que la escuchen. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y nos invita a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 13, 1 y 2. Y dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiero decirles que en el libro de Daniel, en donde primero escuchamos hablar de estas bestias, y esto se da en la interpretación primero del sueño de Nabucodonosor, que más adelante también el Señor le revela en sueño a Daniel, donde se ejemplifica estas bestias, estos animales que representan poderes o reyes políticos de la época. Y refiriéndonos a esto, pues nos dice que al final la cuarta bestia es la más terrible de todas. Y antes de continuar con la explicación de esto que nos dice Juan en el Apocalipsis, quisiera que leyéramos Daniel 7:25, porque aquí nos da la clave para identificar esta bestia espantosa y terrible. Y dice así: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino, porque aquí, también más adelante, le explica el ángel a Daniel que el cuerno significan reyes. Se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, buscamos nosotros actualmente, que ya sabemos la historia, que ya estas cosas se dieron, y podemos ubicarlo en una organización religiosa que en ese momento tuvo poder político religioso, el cual trató de cambiar los tiempos, trató de cambiar la ley. Entonces nosotros tenemos que buscar qué poder religioso ha tratado de cambiar la ley de Dios. ¿Qué poder religioso habla blasfemas contra el Altísimo? Y más adelante nos dice que blasfema es adjudicarse, realizar cosas que únicamente Dios puede hacer. Y hay una institución religiosa la cual se adjudica el poder perdonar pecados, que únicamente le corresponde a Dios. Eso es una blasfema. Llevamos ya 2 características de cómo identificar esto que andamos buscando. Y también dice que los hijos de Dios iban a ser entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, que no tenemos aquí el suficiente espacio para explicar, pero esto corresponde a 1260 años en los cuales los cristianos fueron perseguidos, torturados y maltratados por ese poder religioso. Habiendo leído esto que nos da Apocalipsis,
regresamos a la explicación de Apocalipsis que nos da Daniel, regresamos a Apocalipsis 13, 1 y 2. Y aquí, como ustedes ven, el libro de Apocalipsis identifica al dragón como Satanás en Apocalipsis 12, 3. Y dice que lo que quería hacer el dragón era destruir en cuanto naciera al hijo varón que iba a ser Jesucristo, que después fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y esto cómo intentó hacerlo? Bueno, a través de la Roma pagana. Nosotros vemos en Mateo 2, del 16 al 18, que el archienemigo de Dios obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. ¿Por qué? Porque en esa época Herodes, al haber sido burlado por los magos que fueron a visitar al niño Jesús cuando nació, él en su ira y con el poder que tenía, mandó a matar a todos los niños de esa época, porque el Satanás quería destruir al hijo varón en cuanto naciera. Sobre el poder de esta bestia que estamos identificando este día, en esta primera parte, se nos dice, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Esto lo vemos en Apocalipsis 13:2. Esta profecía menciona el autor Mark Finley, el del estudio, que se cumplió con precisión cientos de años más tarde cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, que es la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, que era la ciudad imperial de Roma, y así la Roma pagana dio a la bestia su sede o capital. Entonces tenemos que ver también qué poder religioso se asentó cuando Constantino trasladó la capital a Constantinopla. Isaac Bacchus declaró, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso al obispo de Roma para que se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Según otro autor, Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que sube de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, sino es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Aquí el autor sitúa al sistema papal como la bestia. No se refiere a una persona, se refiere a toda una organización. Dice Apocalipsis 13, 1 y 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y en Lucas 5:21 con 2 ejemplos. El primero, un hombre que pretende ser Dios o se dice ser Dios. Y 2, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones de blasfemo se le hicieron a Jesús, pero en este caso eran falsas porque Jesús verdaderamente era Dios y por lo tanto tenía el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemias. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir, como mencionamos, a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que se describe al dragón como Satanás, y fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador.
Pero el agente principal de Satanás al guerrear con Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Mediante esa primera bestia se representa la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias se unan en puntos de fe comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces Estados Unidos, que es un país protestante, habrá formado la imagen jerárquica de Roma. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue en el antiguo pueblo de Dios. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya se está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará esas persecuciones. Está acumulando sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Nadie se engañe. El papado, que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad en él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar reyes y príncipes y arrogantes prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Esto último que los he compartido lo podemos encontrar en el Conflicto de los Siglos en la página 571. Vemos pues que toda la profecía ya se ha cumplido y lo poco que falta está por cumplirse. Hermanos, mantengámonos en oración y en una fiel comunión con el Señor para poder estar sujetos de Él y con su Espíritu Santo poder resistir todas esas pruebas que se avecinan. Hemos identificado estos símbolos ahora en esta primera parte y el día de mañana terminaremos, pues, de identificar a qué se refieren estos poderes, estas bestias y estos cuernos a los que se refieren los libros de Daniel y Apocalipsis. Bendecido martes.